Has buscado la paz y divinos olas,
y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús y gozar de la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar. Y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tú todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. ¿Por qué dejar su gloria, naciendo junto al buey? ¿Por qué vivir sin casa, cuando es Señor y Rey? ¿Por qué sanar al pobre, dar vista al ciego así? Es luz de todo el mundo, norte para mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. ¿Por qué velar la noche, orando en el jardín? ¿Por qué sufrir rechazo
pasar angustia allí, porque ver a su madre, por él llorando así. Cordero sin pecado, se entregó por mí, porque subir tal monte y en agonía sufrir, porque verter su sangre en fuente carmesí, fue andando al Calvario a dar su vida allí. El lirio de los valles, él murió por mí, por mí. Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí, por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. A Cristo el Rey del cielo le dijeron no hay lugar, ni tumba suya tuvo. En su hora de expirar, porque la noche entera oró en Getsemaní. Es Rey resucitado, vive hoy por mí, por mí, por mí. Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí, por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí, oh gloria a su nombre fue por mí. De la Iglesia Bautista Esperanza Viva de Morelia, les invitamos a orar juntos. Vamos a orar para dar inicio esta tarde. Señor, te doy gracias por permitirnos esta tarde de estar aquí juntos, Señor, aunque sea por este medio, en compañerismo, buscando tu rostro, Señor, buscando aprender de ti, buscando edificarnos y retarnos, Señor, en estos días, recordando ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario con nosotros. Pedimos hoy, Señor, que tú nos bendigas, que nos ayudes, Señor, que proveas nuestras necesidades y las necesidades de los familiares nuestros en otros lados. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Y escóndenos, Señor, tras la cruz de Jesús, una cruz vacía, una cruz, Señor, que simboliza no solo sufrimiento, no solo, Señor, ignominia, sino simboliza entrega y amor, perdón. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes hoy, entregarnos a ti 100% para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues en esta tarde queremos darle la bienvenida a todos los que se están acudiendo a la transmisión, solo para recordarle de que las actividades de la iglesia de aquí al finales de abril, por lo pronto, hasta que nos avise de otra manera el gobierno, todas las actividades de la iglesia se convertirán a virtuales, o sea, por internet, de acuerdo al plan
del Estado y bueno, también de la Federación. Los cultos dominicales, así como estaremos transmitiendo por medio de YouTube. Van a estar grabados ahí los mensajes para que usted también pueda después pasar a verlos o aún compartirlos con alguien más que usted conozca. La oración jueves y también la oración sábado a las 7 de la mañana de los varones estaremos usando la plataforma Zoom. Si usted tiene alguna necesidad de ayuda para la tecnología, por favor háganos saber, pero antes vamos a procurar mandar a alguien o ir un servidor para su casa y ayudarle de alguna manera a conectar para que usted no tenga ese problema el día del culto. Vamos a procurar hacerlo de antemano. Entonces le ofrezco esa idea, por favor. También acuérdese que estemos, aunque no podamos salir y tocar puertas en el momento, estemos activos en compartir nuestra fe, la fe en Cristo, la fe en la palabra de Dios. Estemos activos por medio de las redes sociales, por teléfono, aún con vecinos y, bueno, con su sana distancia, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la manera de seguir compartiendo esperanza con los demás. Y bueno, si usted llegara a tener una necesidad física, una necesidad de familia, por favor avísenos. No somos adivinos, necesitamos que nos hablen, que nos manden un mensaje, por favor. También les quiero proponer algo que comenté en la mañana, de buscar un compañero de cuarentena. Eso es dentro de la iglesia, de la familia de la iglesia. Alguien tal vez con quien usted no se comunica todos los días, pero sería de bendición que usted tomara en cuenta a una persona, una hermana, tal vez grande, que no tiene acceso a internet, que necesita una llamada y estar en contacto con ella o estar en contacto con una familia para saber sus necesidades y orar juntos para que podamos nosotros pues llevar adelante este asunto. Les recomiendo, busquen ahí un compañero de cuarentena, ¿sí? Entonces hable con un servidor por medio de mensajes, usted dice quién necesite, con quién me puedo comunicar en esos días. Tengo una lista grande, ¿sí? Entonces háblame por favor, hacemos conexiones diarias a través de teléfono, a través de redes sociales. Muy bien, vamos a pasar al himno. Después del himno tendremos tiempo también, información sobre las ofrendas y diezmos. Bueno, como ustedes se acuerdan el versículo, según a los Corintios 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No nos olvidemos de la necesidad de dar, no porque Dios ocupe, Él es dueño de todo. Nosotros necesitamos dar para ejercer nuestra fe. Entonces, ahí usted haga caso ahí a la necesidad en la iglesia, y usted puede usar la información que está pasando por la pantalla para poder hacer depósitos a la cuenta, y luego hágame el favor de hacer saber al hermano Adrián de su depósito para que él pueda registrar y así hacerme saber los montos para poder mantener el libro de estadística bien. Muy bien, en esta tarde tenemos el privilegio de tener con nosotros el pastor Dani, que nos va a predicar en esta tarde. Entonces, pastor Dani, pase para predicarnos en esta tarde lo que Dios ha puesto en tu corazón. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Espero que se la estén pasando bien en este domingo por la tarde, 5 de abril. Hermanos, es una bendición poder estar aquí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de poder presentar su palabra. Gracias también al pastor Jim por la confianza. No me canso de dar gracias a Dios cada vez de que se me otorga la oportunidad de estar detrás de este púlpito. Me siento responsable por cada palabra que emanan mis labios, y le pido a Dios que me ayude para poder ser bendición. Le doy gracias a Dios por todo eso, todas sus bendiciones. Gracias al pastor
También gracias a hermano Loy, a Josué también porque nos acompañan con las grabaciones y porque son de mucha bendición en nuestras vidas. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas 24 es un pasaje ya muy conocido. Vamos a leer el versículo 13 en adelante, hasta el versículo 35. Lucas 24 del 13 al 35. Ya con sus Biblias abiertas, todos unidos, siguiéndome con sus ojos en la lectura. Voy a leer. Dice así el versículo 13, Lucas 24, 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos hable y que me permita ser de bendición para ustedes. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí, compartir tu palabra, Señor. Y, oh mi Dios, te pido, Señor, que todas las palabras, Señor, que salen de mi boca, Señor, sean porque tú las has puesto, Señor, y que no sea yo, mi Dios, exponiendo a mis propias ideas. Señor, háblanos, quebrántanos, y Señor, que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Señor, te lo suplicamos. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿se acuerdan? Dice la Biblia en el versículo 13, dice: he aquí 2 de ellos. Hermanos, está hablando acerca de los discípulos del Señor Jesús. No se está refiriendo a los 11. Bueno, digo a los 11 porque en ese entonces Judas ya había muerto, y todavía no se había escogido al 12º apóstol. Pero aquí no está hablando del círculo de los 11, sino está hablando hablando de la muchedumbre, o sea, de los discípulos, de los que seguían a Jesús, de los que aprendían de Jesús cada vez que el Señor Jesús enseñaba. Y aquí está hablando de tantos discípulos
2 de ellos, dice que iban a Emaús. Dice, ese mismo día, ¿no? Está hablando acerca de la resurrección. Ya era el tercer día que había acontecido la muerte del Señor Jesucristo. Y ellos estaban yendo hacia Emaús. Dice la Biblia que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Según los expertos en los números, dicen que un estadio es una medida griega, ¿no? Y hace referencia a unos 11 kilómetros aproximadamente, hablando en nuestra medida de unidad. Y imagínense, esos hombres iban caminando 11 kilómetros bajo el sol, pero yo me imagino que les podía más todos los acontecimientos que el mismo sol, que el mismo calor, que tal vez el mismo cansancio, y ellos iban platicando entre sí. Hermanos, y después en el siguiente cuadro aparece la presencia del Señor Jesucristo en ellos. Y luego dice el versículo 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, este es uno de los milagros que el Señor Jesucristo hizo después de su resurrección. Dice la Biblia que Él se apareció a muchos dando pruebas indubitables, y eso lo dice en el libro de Hechos. Vamos allá, Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí, hermanos, está hablando específicamente de los 11. Dice que después de haber padecido, el Señor Jesucristo se les apareció, dice, haciendo pruebas indubitables, o sea, pruebas que no dan lugar a la duda. Hermanos, y también en 1 Corintios capítulo 15, vamos allá, los versículos que estamos leyendo están todavía en contexto a la historia, al suceso que pasó en el camino a Emaús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está narrando acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo también después de la resurrección. Y usted nota en el libro de Hechos que el Señor Jesucristo se apareció a los 11. Aquí el apóstol Pablo dice que también se les aparece a los 12. Aquí ya se había incluido a un nuevo apóstol, hablando del círculo de los 12. Y se apareció a más de 500 hermanos. Fíjese, al mismo tiempo, esa es una cualidad, un atributo de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, ¿no? Hablando de su omnipresencia, quien puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Hermanos, y el Señor Jesucristo estaba haciendo pruebas indubitables, pruebas que no dejaban lugar a la duda. Y eso fue el suceso que pasó, hermanos, con estos hombres mientras iban caminando a Emaús. Hermanos, y al leer este relato en el camino a Emaús me hace pensar que muchos hombres dudaron de Dios. Muchos hombres dudaron del poder del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Ese fue uno de los casos de Pedro. Después de que el Señor Jesucristo les faltó a ellos, Él regresó a pescar. Eso nos lo relata el libro de Juan, capítulo 20. Hermanos, y aquí estos dos hombres también, mientras iban caminando a Emaús, estaban platicando todas esas cosas. Pero, hermanos, ellos estaban con esa duda, con esa incertidumbre. Y por eso el Señor Jesucristo hizo todo ese tipo de milagros. ¿Para qué?
para que los que creyeron en Él desde antes de su muerte no se quedaran con las dudas en toda su vida, sino que pudieran reafirmar su fe para con Dios. Y ese fue el caso de estos dos hombres. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 20, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ahora me sorprende, ¿no?, cómo el Señor Jesucristo les pregunta, ¿qué cosas? Como si no supiera, ¿no? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y empiezan a contarle, ¿no? Y dice el versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, como que dijeron, bueno, este forastero no sabe, pues vamos a contarle la historia, ¿no? Y empiezan a narrarle al Señor Jesucristo. Y luego hasta el versículo 25, el Señor Jesucristo les reprende y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, el Señor Jesucristo les reprende a estos discípulos, no reprende su falta de fe. Dice: y tardos de corazón para creer. Dice todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, el Señor Jesucristo les reclama, les estaba diciendo en pocas palabras que todo lo que había acontecido era algo que se estaba cumpliendo, algo que los profetas del antaño estaban anunciando, algo que ellos ya sabían. Pero el Señor Jesucristo les dijo: ¿qué pasa con ustedes? Son tardos de corazón para aprender. Me recuerda la frase que Dios mismo le dice a su pueblo de Israel: duros de cerviz, ¿no? Que no querían humillarse, no querían inclinarse para adorar a Dios. Y aquí dice la Biblia: oh insensatos, hablando de esos discípulos, ¿no? Hablando de necios, hablando de que esas personas no tenían un corazón tan dispuesto para creer todo lo que se había anunciado del Señor Jesucristo a través de las Escrituras, por medio de los profetas. Hermanos, y sabe que el Señor Jesucristo empieza a hacer un repaso. Dice el versículo 26, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la Biblia: y comenzando desde Moisés. Fíjense, empieza el repaso, ¿no? Los discípulos estaban tal vez frustrados, ya no se acordaban de las cosas que tenían que pasar, tal vez ya se habían frustrado, tal vez habían perdido sus esperanzas, pero el Señor Jesucristo empezó a dar un repaso nuevamente. Como cuando el maestro en la escuela, ¿verdad? Cada vez de que da una clase o una clase posterior, da un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que se hizo en la clase anterior. Y muchas veces en el tiempo del examen hay maestros que acostumbran a dar un repaso antes del examen. Y sabe, el Señor Jesucristo, en mis palabras, hermanos, dijo: a ver, vamos a dar un pequeño repaso. Y el Señor Jesucristo, empieza a hablar desde Moisés. Se dice: siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hermanos, miren, muchas veces nosotros vamos a necesitar un pequeño repaso de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos olvidamos quién es Dios. Muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas y nos olvidamos del poder de Dios. Ese fue el caso de ellos cuando le dijeron: ese es ya el tercer día que han acontecido esas cosas, y nosotros estamos esperando que Él fuese el que librara a Israel de la opresión, y ya es el tercer día que ha pasado eso. Y ellos como diciendo: bueno, no hemos visto nada, no hemos visto su poder, no hemos visto su gloria, ya es el tercer día, ¿cuántos días más van a suceder? Y el Señor Jesucristo
les dijo, vamos a hacer un repaso. Hermanos, muchas veces van a venir pruebas a nuestras vidas. Pruebas que nos van a hacer olvidar de quién es Dios, de cuál es su poder, de las obras y maravillas que pasan en nuestras vidas. ¿Saben? Dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos de meditar en su palabra, debemos de meditar en su ley, debemos de meditar, hermanos, constantemente, buscando sus maravillas, sabiendo que Él es el que nos promete, hermanos, el que cumple, el que está al pendiente de nosotros. Pero nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos de Él. Mire, hace tiempo leí un pensamiento. Dice, olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre de olvidar lo que pasa en nuestras vidas. Y eso ocurre normalmente cuando es algo bueno, cuando pasa algo bueno a nuestro alrededor. Es más fácil, déjeme decirle, es más fácil que nos acordemos de las cosas malas que de las cosas buenas. Tal vez usted tuvo un día de campo genial con su familia, un picnic como decimos por ahí, ¿verdad? Y sabe, pudo haberse divertido, pero eso en las semanas, al transcurrir el tiempo, se olvida, y con el tiempo tal vez usted puede acordarse, decir, hace tiempo fui, pero no se puede recordar de todos los sucesos muchas veces. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar, a dejar de recordar. Hermanos, pero cuando pasa algo malo en nuestras vidas, ¿sabe qué? Nosotros incluso se nos acordamos de los detalles. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, y ¿sabe qué? Nosotros nos acordamos como si fuera exactamente el día de ayer. ¿Por qué? Porque día con día estamos meditando, recordando, y es por eso que muchas personas viven con rencor, viven amargadas, porque les pasa algo malo en la vida, alguien les hace algo malo y sabe que todo el día están recordando. Recuerdan tanto que hasta se les graba y sabe, viven recordando, y cuando lo recuerdan se enojan, se amargan, se llenan de rencor, y pueden pasar años y siguen con ese rencor porque lo siguen meditando. Miren, vamos al libro de los Salmos, por favor, 119. Salmos 119, 148. Salmos 119, 148. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El salmista, hermanos, está hablando, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Antes de que el sueño cayera tan profundamente en los ojos, ¿verdad? Hay ocasiones en la noche cuando nos cae el sueño tan profundo. Y el salmista dice, antes de que pasara esa situación me anticipé. Estuve con tiempo meditando tus mandatos. Hermanos, mire, muchas veces nosotros nos olvidamos de quién es Dios, y ese es el tema de la predicación. Factores que nos hacen olvidar quién es Dios. Factores que nos hacen olvidar quién es Dios. Número uno, hermanos, el primer factor que nos hace olvidar quién es Dios es por la falta de meditación. La falta de meditación. Hermanos, Dios muchas veces ha hecho tantos milagros en nuestras vidas. Pero mire, ¿saben? Nosotros dejamos de meditar en lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dejamos de meditar, de recordar, de analizar, de pensar en ello. Mire, con esto en mente vamos al libro de los Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1.
recuerde los factores que nos hacen olvidar quién es Dios. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, hablando muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, Dios nos habla por su palabra, y déjeme decirle que cuando nosotros no hacemos caso a su palabra, claro, siempre habrá disciplina, y Dios castiga a sus hijos como a quien quiere, ¿verdad? Hablando de sus hijos, a quien ama. Hermanos, y sabe, dice la Biblia, de muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, ¿usted cree que los sismos, los terremotos, los tsunamis, todo lo que pasa en este mundo es casualidad? Claro que no, hermanos. Aún dice la Biblia que la misma creación gime, se queja a Dios, ¿no? Y Dios, hermanos, manda una forma de comunicación con el hombre. Cuando el ser humano no le hace caso a Dios, ¿verdad? Dios, hermanos, Él puede hacer cosas sobrenaturales que le dan un jalón de orejas al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo hombre se olvida de quién es Dios. El mismo hombre se olvida del poder de Dios. El mismo hombre se olvida de todas las obras y maravillas que ha hecho Dios. Hermanos, mire, usted y yo como cristianos sabemos de todo lo que Dios ha hecho. Sabemos cómo Dios usó a Moisés para cruzar el mar abierto. Se nos olvida cómo Dios abrió ese mar rojo para que más de 3 millones de personas pudieran pasar con todos los animales. Se nos olvida quién es Dios, que Él descendía constantemente para ungir a las personas, darles poder sobrenatural, hablando de Sansón, hablando de David, de Saúl, de los reyes, de los profetas, para que cumplieran con una labor específica. Hermanos, se nos olvida cómo Dios peleaba por su pueblo de Israel. Y saben, todo eso nos pasa a nosotros por la falta de meditación. Y hermanos, muchas veces nos frustramos, nos amedrentamos, tenemos miedo cuando viene una circunstancia. Usted sabe todo lo que está pasando hoy en día. Y sabe, nosotros tenemos miedo. Dice la Biblia que Él prometió estar con nosotros, y nosotros podemos decir, es que ya estamos en la cuarentena, ya van 20 días, 15 días de haber pasado todo eso, y nos preguntamos, ¿y qué está haciendo Dios? Y Dios dice, a ver, hijo, vamos a dar un repaso. Hermanos, por la falta de meditación nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tal vez usted sea una persona que puede contar de los milagros que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios ha sanado a personas que ya estaban a punto de morir, que personas que fueron desahuciadas por los médicos. Hermanos, hay tantos testimonios, pero se nos olvida quién es Dios, cuál es el poder de Dios, qué poder tiene el Señor. Se nos olvida que es todo poder, se nos olvida que es el Todopoderoso, se nos olvida que Él es el mismo de ayer, de hoy, y que siempre será el mismo. Se nos olvida, hermanos, de todos sus prodigios, sus grandes hazañas, cuando viene un problema. Y porque no meditamos en sus mandamientos, no meditamos en sus promesas, no meditamos en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y el Señor Jesucristo dice, oh insensatos y tardos de corazón, tardos de corazón. Hermanos, por eso hay cosas buenas que nos pasan, pero ¿sabe qué? Las olvidamos. Las olvidamos. Tal vez usted puede contar un testimonio de lo que pasó años atrás, y ya no lo puede contar en su plenitud, porque ya no se acuerda, porque dejó de meditarlo, porque dejó de recordarlo. Y hermanos, ese es un problema muy grande en nuestras vidas. Un problema, hermanos, que nos afecta a nuestro corazón. Hermanos, la falta de meditación. Vamos nuevamente a Lucas, por favor. Lucas 24. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25.
Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos. Factores que nos hacen olvidar quién es Dios. Dice la segunda frase, y tardos de corazón para creer. La falta de fe, o en otras palabras, la incredulidad. Hermanos, nosotros batallamos muchas veces con la incredulidad. Para nosotros es difícil poner nuestra confianza en Dios. Para nosotros, hermanos, es difícil saber o recordar o meditar, incluso hasta poner todo nuestro peso en Dios. Hermanos, a veces pensamos que Dios no puede ayudarnos, o que si Él puede, dudamos si Él lo puede hacer con nosotros. Ese fue el caso de los israelitas. Solo por mencionar el ejemplo, por aludir a ello, para no ir allá por causa del tiempo, ellos constantemente tentaron a Dios cuando estuvieron en el desierto, ¿se acuerdan? Murmuraron contra Dios a través de Moisés y le dijeron, ¿por qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? ¿Por qué nos tienes aquí? Mira, en Egipto teníamos las ollas llenas de carne, podríamos gozar de tanta abundancia de comida, y aquí escaseamos de alimentos. Ya estamos hartos de este maná, ya estamos hartos de ese alimento del cielo. ¿Acaso Dios puede darnos carne? ¿Acaso Dios puede darnos algo diferente? Estaban tentando a Dios, hermanos, y sabe, Dios les dio carne, no como bendición, no como contestación a sus oraciones, sino como disciplina, diciendo, ahora para que se les quite, van a aborrecer la carne hasta que les salga por las narices. Hermanos, el pueblo de Israel, frustrado, desconfiando de Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas no vieron los israelitas? ¿No vieron las plagas en Egipto? Claro que las vieron. Vieron cómo Dios mandó las ranas, incluso hasta la casa de Faraón, las plagas de las langostas, cuando vieron el río convertirse en sangre. Todas esas cosas las vieron los judíos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso no les fue suficiente, no les bastó, porque estando en el desierto murmuraron todavía contra Dios, no creyendo en el poder de Dios. Hermanos, ese es otro factor que nos hace olvidar quién es Dios en nuestras vidas. La falta de incredulidad. Hermanos, ¿y por qué estamos tan incrédulos? Ese es el punto. ¿Por qué somos tan faltos de fe? ¿Por qué nosotros, hermanos, no meditamos? El punto número 1 refuerza ese punto. ¿Por qué nosotros somos faltos de fe? Porque no meditamos en los mandatos de Dios, como lo hacía el salmista. Por eso se nos olvida quién es Dios, porque no meditamos constantemente. Hermanos, y sabe, por eso no podemos tener fe, ya sea porque no meditamos en el poder de Dios, no estamos en comunión con Dios, no buscamos su palabra, no buscamos día con día estar cerca de Él. Hermanos, cuando hay un cristiano que está cerca de Dios, cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios que vive en comunión con Él día con día, ¿sabe qué? Esa persona es tan confiada cual león. Es tan confiada que sabe que Dios es su protector, que sabe que Dios es el que le guarda del problema, del peligro, y si aún así está expuesto al peligro, sabe que es por la voluntad de Dios y confía en Dios, porque ha meditado en sus mandamientos. Un pasaje muy conocido dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de buscar a Dios todas las mañanas? Hermanos, por eso nosotros no podemos tener fe. Por eso nosotros no podemos confiar en Dios. Por eso cuando se nos cuenta algo de Dios, cuando Dios quiere hacer milagros, a veces batallamos para creer que aún así Dios tiene el poder. Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de fe. Hermanos, y nosotros decimos, bueno, es que Señor, quiero tener fe. Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad.
Hermanos, y aquí está la palabra de Dios, pero muchas veces no la buscamos. No estamos en oración con Él. Hermanos, déjeme decirle que muchas veces no le va a gustar leer la Biblia. Y no tiene que empezar a despertar un gusto para poder leerla. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que leer la palabra de Dios primeramente para que el gusto le venga después. Y así usted pueda tener la Biblia, meditarla y desearla como un niño recién nacido. Hermanos, por eso nosotros somos faltos de fe. Y se muestra nuestra incredulidad, hermanos, porque cuando viene un problema, en lugar de confiar en Dios, confiamos más en lo que pueda hacer el dinero. En lugar de confiar en Dios, confiamos más en lo que puede hacer un médico. Cuando viene una situación, confiamos más en lo que está a nuestro alcance que en el poder mismo de Dios. Hermanos, no estoy diciendo que no debemos de recurrir a lo que está a nuestras manos. No digo eso, no me malentiendan. Es bueno, es verdad, echar mano de lo que tenemos, hermanos, pero nosotros muchas veces confiamos más en lo que nos rodea que lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros cuando tenemos falta de fe, no buscamos a Dios, no buscamos su poder, porque se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos ha olvidado de todos los prodigios que Él ha hecho en la tierra, en el ser humano. ¿Por qué nos hemos olvidado? Porque tenemos falta de fe. Tercer punto y último. El tercer factor que nos hace olvidar de quién es Dios. Vamos ahí al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Del miedo. El tercer factor que nos hace olvidar quién es Dios es por el miedo. Ahora, hermanos, quiero hacer un énfasis y quiero abrir un paréntesis aquí. Una cosa es tener miedo y otra cosa es ser prudente. No es lo mismo ser prudente que ser miedoso, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos confundir muy a menudo. Si usted va un día a un río y no sabe nadar, y usted sabe que el río es hondo, está profundo, y dice, yo no tengo miedo, yo me voy a meter a lo hondo, al cabo que debo ser valiente. No, eso no es ser valiente, hermano, eso es ser un tonto. Ahora, tonto es un sinónimo de necio, ¿verdad? Eso es ser una persona necia. Eso no es ser una persona valiente. Hermanos, Dios muchas veces quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero nosotros no dejamos que el poder de Dios pose en nosotros por miedo. Por miedo, mire aquí el Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Fíjese, una persona que compromete su vida al peligro sin necesidad, es una persona simple. Dice que al pasar por el peligro reciben el daño. Hermanos, pero el prudente, el avisado ve el mal y se esconde. Esa es una persona prudente, una persona que con tiempo se esconde para guardar su vida del peligro. Hermanos, cerrando el paréntesis, en lo que les decía, muchos de nosotros nos olvidamos de quién es Dios por el tercer factor, por el miedo. Por el miedo. Vamos allá al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14.
Antes de leer este pasaje, hermanos, solamente para mencionar, Éxodo capítulo 3 habla del llamamiento de Moisés. Cuando Dios se le aparece, ¿verdad?, a Moisés en esa zarza, ¿lo recuerda? Una zarza que ardía pero no se consumía. Una manera sobrenatural en la que Dios se manifestó a Moisés. Y usted, que es conocedor del llamamiento de Moisés, ¿se acuerda que Moisés le puso trabas a Dios? Le dijo: Señor, soy torpe de habla. Muchos lo traducen como un tartamudo, ¿verdad? ¿Cómo él iba a dirigir al pueblo de Dios? ¿Cómo él iba a rescatar al pueblo de Israel? Hermanos, y Moisés fue un hombre que puso muchas trabas a Dios por miedo. Mire, ahí en el libro de Éxodo capítulo 14, Éxodo 14, versículo 11, Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, hasta aquí parece ser que todo está bien, ¿no? El pueblo siendo alentado por Moisés. Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y luego dice el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Fíjense, Dios le está reclamando a Moisés: ¿por qué vienes a mí? No como diciéndole: bueno, Moisés, ¿qué culpa tengo yo? No se está refiriendo a eso. Hermanos, Dios ya le había dado la encomienda a Moisés en un principio de que sacara al pueblo de Israel. Moisés ya tenía la bendición de Dios. Moisés, él necesitaba simplemente hablar, decir, para que Dios obrara a través de Moisés. Pero muchas veces Moisés, por su inseguridad, por miedo, volvió otra vez con Dios. Y Dios le decía: Moisés, ¿por qué? ¿Por qué vienes a mí? Como Dios diciéndole: Moisés ya sabe lo que tienes que hacer, hazlo, Moisés, ¿por qué vienes a mí otra vez? Y dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sabes que deben de salir, sabes que deben de cruzar el mar rojo, marchen, no se detengan, marchen. Y luego dice aquí: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Fíjese, Dios dándole nuevamente instrucciones a Moisés. Hermanos, y muchas veces van a venir acontecimientos a nuestra vida que nos van a amedrentar, que nos van a hacer olvidar quién es Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de meditar constantemente en la ley de Dios para tener fe y para ser personas valientes y no tener miedo. Hermanos, muchas veces nosotros no confiamos en Dios porque constantemente el alimento de nuestra alma no es Dios, no es su palabra, sino es el miedo. La información mediática, es decir, los medios de comunicación, ¿verdad?, nos dan tanta información muchas veces falsa. Hermanos, perdón que lo diga, a veces vemos pura basura, ¿verdad? Información que metemos a nuestro CPU, a nuestro disco duro, nuestro cerebro, e información que no necesita estar ahí. Y si usted es una persona que es muy medrosa, hermanos, es preferible no ver las noticias. De hecho, yo también soy de aquellas personas de que prefieren no ver las noticias. En ese sentido, me gusta ser ignorante. Prefiero ignorar lo que está pasando en el mundo exterior. Muchas personas dicen: es que es bueno estar informado, sí, pero déjeme decirle que mucha información viene a mí por las personas.
Y ¿saben? Ya no es lo mismo que una persona me cuente, que yo lo veo en la televisión. Porque muchas veces cuando usted ve la televisión, ve videos, imágenes y cosas que se quedan grabadas. Pero cuando una persona le cuenta, usted, aunque ya se lo imagina, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces nosotros alimentamos nuestro ego. O sea, hablando de nuestra alma, hablando de nuestros sentimientos. Por el miedo. Por eso muchas veces nosotros no nos atrevemos a orar a Dios. Por eso muchas veces nosotros no nos atrevemos a animar a otros a que confíen en Dios. Por eso muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y no para adorarle, no para alabarle, sino para reclamarle. Para decirle, Dios, ¿por qué no nos ayudas? ¿Se acuerdan de los discípulos? Maestro, perecemos, maestro, despierta. Hermanos, nos acercamos a Dios no por fe, no porque tenemos confianza, sino porque tenemos miedo. Hermanos, y el miedo es ese factor que nos hace olvidar quién es Dios. Se nos olvida de todo lo que Él ha hecho, porque hemos alimentado más nuestra alma que nuestro espíritu. Hemos alimentado más nuestra carne que nuestro espíritu. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, oh insensatos, necios, tardos de aprender, tardos de corazón, vamos a dar un repaso de todo lo que se había dicho de mí, para que crean de lo que tenía que pasar. ¿Y se acuerda qué pasó, hermanos? Nuevamente ahí en Lucas, ya terminé, Lucas 24. Lucas 24. Dice el versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, mire, ellos recordaron cómo es que el Señor Jesucristo partía el pan. Por eso dice la Biblia aquí que Él partió el pan delante de ellos, una muestra indubitable. Ellos se acordaron cómo Él lo hizo cuando estaba en vida. Y cuando lo volvió a hacer después de su resurrección, se dieron cuenta que era el Maestro. Pero lo hicieron después del repaso que Dios hizo con ellos. Hermanos, ¿necesitamos acaso un repaso? Que Dios tenga que recordarnos sus maravillas, sus promesas cumplidas en nuestras vidas a través de la Biblia, para que nosotros podamos recordar quién es Dios. ¿O usted es aquella persona que está confiada en Dios, sabiendo del poder de Dios? ¿Cuál es esa nuestra situación? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo. Señor, gracias que tú escribiste, Señor, inspiraste, mi Dios, el ejemplo de estos dos discípulos, Señor, que iban caminando a Emaús, Señor, también para llamar nuestra atención, sabiendo, Señor, que nos olvidamos quién eres tú, Señor, porque ponemos más atención a lo de afuera, Señor, que a la comunión contigo, Señor. Perdónanos, Señor, limpia nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser uno con nosotros. Bendice este tiempo y lo que resta, Señor, del culto en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Dani, por su mensaje. Ojalá que se haya retado su corazón y que tomemos cartas en el asunto, que podamos ahora sí buscar al Señor y que nuestra fe crezca cada día entre más nos acerquemos a Él. Gracias, Pastor Dani. Les recuerdo, hermanos, en los horarios en estos tiempos de contingencia, todos los domingos a las 12:06 de la tarde
los jueves a las 7 y los sábados a las 7 de la mañana tenemos la oración varonil. Entonces les invitamos a todos que acuden en esos tiempos. Acuérdense de buscar un compañero de cuarentena para que usted tenga también un ministerio dentro de la iglesia. Acuérdense, para eso formamos parte de la iglesia, para ministrarnos los unos a los otros. Bueno, también les recuerdo que este domingo que viene es el domingo de resurrección, donde cuando recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Y ese es uno de los días más importantes del cristiano. Es cuando Cristo tuvo victoria sobre la muerte, sobre Satanás y el pecado. Y bueno, les invitamos a un culto especial el día domingo. Tendremos el culto temprano a las 7 de la mañana y luego a las 9, de 7 a las 7 y luego a las 9. A las 7 tendremos música especial de los jóvenes en la iglesia. Algunos van a poder compartir algunos especiales, así que hagan planes de estar en ese culto tan especial a las 7 de la mañana. Ya con este cambio de horario, pues es tempranito, todavía oscuro y va amaneciendo, y ojalá que usted pueda pasar ese tiempo aquí con nosotros a las 7 de la mañana, ¿sí? Luego a las 9 tendremos el segundo culto del día para que podamos meditar y gozarnos, no de toda la muerte y dificultades, sino la victoria que tenemos en Cristo. Pues gracias, hermanos, que Dios lo bendiga, y mientras se escucha aquí esos dos himnos que restan en este culto, vamos a cerrar en oración. Después usted escuche los himnos para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, y así estar despedidos. Gracias, Señor, por tu palabra predicando esta tarde. Gracias por ayudarnos en estos tiempos difíciles, de mucho ajuste en nuestras vidas. Protégenos, Señor, de la enfermedad. Protégenos, Señor, de miedo. Que no nos dejemos llevar por el miedo, Señor, que no viene de ti. Tú nos has dado, Señor, poder, amor y dominio propio. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer. Bendice, Señor, cada familia en la iglesia. Pedimos que tú proveas sus necesidades y que sea, Señor, tiempos de crecimiento.
Dios se ocupa en dar color a cada flor y hace que la luna dé su resplandor, se ayuda al río a encontrarse con el mar, yo sé que Él me cuidará. Si Dios dibuja un arco iris al llover y trae al sol del este cada amanecer, si Dios se place en el sensotle y su cantar, yo sé que Él me cuidará. Conmigo al dormir, conmigo al despertar, Él oye mi oración. Doquiera que yo voy, no importa el lugar, pues Él allí está. Pues Él allí está. Si Él viste